Empezamos con este ciclo de webinar que van tratando temas distintos. Mi nombre es Gianluca Rovesti y soy un cirujano, trabajo en Italia. Y esta noche no voy a tener nadie que me va dando una introducción, una presentación, por la cual no la necesitamos realmente. Este ciclo tiene webinar en octubre y noviembre también. Y en los próximos temas van a ser dados por dos compañeros. Uno es Emilio Salas de España, que va a hablar del tratamiento de fractura de calcáneo y fijación transarticular. Y el otro tema por el doctor Riyad Khatib de México, que va a hablar de artrodesis de carpo, por lo cual, si estáis interesados, podéis, por supuesto, registraros para estos webinars también. Mi tema de esta noche es el tratamiento de la fractura yuxta y periarticulares. Cómo va a funcionar el webinar es de esta manera. Si tenéis preguntas, podéis escribir la pregunta en la columna a la derecha, podéis escribir la pregunta y al final del webinar yo voy contestando a todas las preguntas, ¿vale? Por lo cual, tenemos un poco de publicidad, son 30 segundos de publicidad en 3 veces, por lo cual no es demasiado, creo, porque por supuesto necesitamos el soporte de la empresa para cubrir los gastos y sufragar nosotros en este tipo de gastos para dar este tipo de webinar, ¿vale? Por lo cual, ahora unos 30 segundos de publicidad y después volvemos para empezar con la charla que vamos dando, ¿vale? En 30 segundos. Muy bien, aquí estamos, por lo cual empezamos con la charla y el tratamiento de la fractura yuxta y periarticulares. La definición de este tipo de fractura es, en la manera más sencilla, es que son fracturas muy cerca de las articulaciones, ¿vale? Y cuando las fracturas son muy cerca de las articulaciones, por supuesto, tenemos el problema que no siempre hay mucho espacio, mucho hueso para tener una toma buena en el hueso, y esto es el problema. Además, la articulación es una estructura que no solo necesita una curación ósea, sino también una curación que tenga características de función correcta, porque tiene el movimiento, y esto es, por supuesto, muy importante. Y si si la curación no tiene características buenas de las superficies articulares, por supuesto, esto va a dar problemas después con desarrollo de artrosis y todos los problemas que todos conocemos de este tipo. Empezamos con unos casos
bastante. No, yo no conozco realmente casos sencillos, decimos, pero más sencillos que otros sí. Esta es una lógica que a mí me gusta ahora mismo para el tratamiento de la fractura periarticular. Yuxtaarticular significa que es tan cerca de la articulación que a menudo realmente tiene una componente intraarticular también, ¿vale? Periarticular significa cerca de la articulación, por lo cual podemos tener un poco de espacio óseo para disfrutarlo para la estabilización. Cuando tenemos este tipo de fractura en perritos de pequeño tamaño, siempre un poco es un problema porque ya sabemos que estadísticamente este tamaño de perros tiene una estadística bastante fea de pseudoartrosis del radiocúbito, por lo cual que yo comento, le voy comentando a todos los dueños, es el hecho que ya estadísticamente tenemos unos riesgos del tratamiento y esta es la razón por la cual creo que es muy importante intentar hacerlo la primera vez. ¿Por qué? Porque cuando necesitamos revisar este tipo de tratamiento siempre es problema. Este tipo de fractura distal, por supuesto, ya podemos mirar que el trocito óseo distal es muy cortito. Y esto significa que a pesar del hecho que tenemos un segmento óseo muy largo proximalmente, esto realmente no importa mucho. ¿Por qué? Porque, por supuesto, la parte crítica es la más corta, no la larga. Por lo cual, a mí me gusta usar esta lógica de estabilización híbrida interna-externa porque voy disfrutando las características biomecánicas de cada uno. Por lo cual, al final, lo que hago en general en estos casos es esto. Le voy poniendo una plaquita muy pequeñita de un tamaño y de un largo que realmente no sería suficiente para gestionar este tipo de fractura sola. Esta plaquita se puede poner con un abordaje mínimamente invasivo y esto es bastante sencillo, no necesita abordajes quirúrgicos muy largos, no vamos molestándole los tejidos blandos, por lo cual este tipo de estabilización creo que es bastante sencillo, rápido y mínimamente invasivo. Pero, por supuesto, tiene un problema. El problema es que el brazo de palanca de este tipo de implante, de placa, es demasiado corto, por lo cual si yo la dejara sola, esta placa, al final el riesgo de ruptura de implantes es muy alto, porque el brazo de palanca podéis mirar cuánto es largo este brazo de palanca de este radio. ¿A quién voy pidiendo ayudarme para conseguir un brazo de palanca fuerte, bastante para estabilizar este tipo de fractura? Al figador externo. El figador externo es lo que me va proveyendo este tipo de brazo de palanca muy fuerte, muy largo, sin abordaje quirúrgico, y los dos se van ayudando. Generalmente este tipo de estructura y de implantes, el perro lo aguanta muy bien, son implantes muy ligeros y radiolúcidos, y esto es importante, ¿no? Porque nos van a dar interferencia con la valoración de la curación postoperatoriamente. El perro puede usar la extremidad desde el primer día después del procedimiento, por lo cual generalmente es algo que no le molesta demasiado, decimos. Y la lógica es de este tipo. Con el figador solo
en principio yo tendría que retirarle el figador cuando el callo óseo ya está bastante muy desarrollado, decimos. ¿Por qué? Porque el riesgo es que se vaya fracturando de nuevo. Con la placa tendría, con una placa mucho más grande y fuerte y larga de esta, tendría que revisarle el implante retirando los tornillos para dinamizar la placa y no darle el problema de la reabsorción de hueso bajo la placa. De esta manera, en cambio, yo voy mirando cuando se está desarrollando bastante callo, como en este caso, 30-35 días, algo así, y en ese momento le puedo retirar el figador. Y se lo voy retirando no en el quirófano, se lo voy retirando en la sala de rayos. ¿Por qué? Porque con el paciente bajo sedación para sacarle estas placas, le voy retirando en el mismo procedimiento, le voy retirando el figador. ¿Cuál es la ventaja que veo? La gestión. Es más rápido, más sencillo y le voy dejando la placa porque la placa es la que me estabiliza, por supuesto, localmente, internamente la fractura. Y ahora mismo no me da mucho miedo, por supuesto, cuidado, esto sí, pero no me da mucho miedo de fracturar esta placa porque después de unos 35 o 40 o lo que sea días, como podéis mirar, el cúbito, por ejemplo, ya está curado. Y esto significa que ya tiene una fuerza el callo óseo que si esta fuerza está ayudada por la placa también, no se va a fracturar de nuevo. Y esta placa es tan pequeñita que realmente no necesito retirársela. Yo se la voy dejando. Y podemos mirar la evolución de la que se va remodelando después de 6 meses, pero jóvenes, por supuesto, por lo cual al final el resultado funcional generalmente es muy bueno y con pocas complicaciones. De vez en cuando, este tipo de lógica, en ese caso que ya os enseñé, era una elección. Decimos que yo elegí hacer este tipo de técnica. Hubiera podido hacer algo diferente, pero decimos que me gustaba usar este tipo de lógica. De vez en cuando este tipo de lógica es algo que necesitamos usarlo para problemas de espacio, de longitud del segmento óseo que tenemos. En este caso, perrita, 2 kilos, 4 meses, fractura radiocúbito, pero aquí el problema es un poco distinto. Aquí, por ejemplo, tenemos un segmento óseo distal entre la fractura, el foco de fractura y la fisi, el cartílago de crecimiento, que es 7 milímetros. Ahora, ponerle por lo menos 2 tornillos en 7 milímetros para no molestarle el cartílago de crecimiento, la fisis, es algo que en mi experiencia no es tan sencillo. Por lo cual, en este caso concreto, la lógica es un poco distinta y la lógica es ponerle una placa muy pequeñita, es una placa con tornillos de 1,5. Y como podéis mirar, aquí tenemos un tornillo solo en la parte distal. ¿Por qué? Simplemente porque no tenía espacio bastante para ponerle 2 tornillos. Por lo cual, un tornillo, pero 2 agujas del figador externo. 2 agujas de 0,8. Con figador externo de este tipo, 0,8 en mi experiencia es el tamaño, el diámetro de la aguja más pequeñito que puedo usar. He intentado usar también 0,6, pero 0,6 se dobla de inmediato, por lo cual decimos que 0,8 es el mínimo diámetro, el diámetro más pequeñito que puedo. Después de 20 días, algo así, estos son cachorros que se curan muy rápido,
puedo retirarle el figador porque ya está curado y le voy dejando la placa. Como siempre le voy comentando a los dueños, cuando tenemos fracturas en cachorros en desarrollo, siempre cuidado por el hecho que no siempre es previsible el daño que pueden sufrir las fisis. Por lo cual, en este sentido, es importante que esto se lo vamos previendo al dueño, porque en este caso, por ejemplo, la fractura se ha curado muy bien, pero podéis mirar a nivel del codo que tenemos un problema de cúbito corto. Y esto se lo he tratado también con alargamiento del cúbito, pero esto es algo que tenemos que preverlo al dueño que puede pasar. ¿Por qué? Porque no es previsible el daño que ha sido causado a la fisis mientras que se ha provocado la fractura. Y esta es otra lógica, ¿no? Siempre ayuda entre técnicas y herramientas diferentes, pero que se van ayudando para darle el menor daño que se pueda al hueso. Y a los tejidos blandos también. Hay casos un poco más extremos, donde decir yuxta articular es un poco, decimos, una manera buena para decir algo feo, en el sentido que la fractura realmente siempre va involucrando la articulación. En este caso, un greyhound de 7 años estaba cazando otro perrito, en el sentido que estaba cazando no otra forma de animales, sino otro perrito, y se ha fracturado de esta manera. Cuando me enviaron estas placas, me comentaron, tiene esta fractura, por lo cual ya lo vamos citando para hacerle artrodesis de carpo. Ok, vale. Se puede pensar que artrodesis de carpo en este caso se puede hacer también, pero estamos hablando de un greyhound. Estamos hablando de un perro que tiene una necesidad, decimos, y está hecho para tener una actividad física muy fuerte. He hablado con la dueña y le he planteado unas opciones. La otra opción es intentar un salvaje de la articulación radiocarpiana. Y para hacer el salvaje de la articulación radiocarpiana necesitamos hacer un tratamiento un poco raro. Decimos que es necesario hacerle un tratamiento mínimamente invasivo. Este tipo de tratamiento necesita siempre el soporte de fluoroscopia, porque sin fluoroscopia decimos que el abordaje quirúrgico va a ser demasiado agresivo, los fragmentos son tan pequeñitos que realmente no nos enteramos de dónde estamos estabilizando todos estos fragmentos. Por lo cual la lógica, esta es la fractura. Podemos mirar que hay líneas de fractura de la epífisis radial distal con fractura distal del cúbito también. Esto. ¿Ok? Esto es muy importante, el proceso, este proceso de radio, porque estiloideo, porque es muy importante para la normal función de la flexoextensión del carpo, ¿vale? Por lo cual esto sí es muy importante, hacer una buena reducción de la fractura. ¿Cómo hacerlo? Abordaje mínimamente invasivo.
porque si abrimos mucho ya no conseguimos hacer un buen trabajo en términos de curación. Y solo podemos usar agujas, son estas, no sé si se puede entender que esta es una agujita de 1 milímetro, para estabilizar todos los fragmentos de la fractura. Pero, por supuesto, para entender dónde se lo vamos poniendo, fluoroscopia es imprescindible en este caso. ¿Por qué de 1 milímetro agujas? Porque si en un trocito de hueso de unos milímetros le vamos poniendo agujas más gordas, no se la vamos estabilizando, sino se la vamos fracturando. Y esto es el tema, ¿no? Tenemos que usar medios de estabilización muy finitos. Esto es importante. De esta manera, bajo control fluoroscópico para estabilizar. Estos son puestos a través del abordaje. Estos dos, por ejemplo, son puestos transcutáneos. Se puede hacer sin problema. Por supuesto, este tipo de estabilización no es suficiente. Si miráis al tamaño de la extremidad, 4 agujitas de 1 milímetro no pueden de ninguna manera aguantar una carga como la que va desarrollando cuando este perro va apoyando. Tampoco si le ponemos un vendaje o una escayola después del procedimiento. Lo que sí es un detalle muy importante es cómo vamos doblando estas agujas. Si intentáis doblar la aguja que ya está puesta a través de un fragmento óseo muy pequeñito, muy finito, e intentáis doblarla de una manera estándar, simplemente empujando, esa aguja va cortando, va rompiendo el fragmento, ¿vale? Por lo cual la técnica para doblar la aguja sin que rompan fragmentos óseos pequeñitos o en cachorros muy jovencitos, porque el hueso en esos cachorros es muy suave, es usar la punta del aspirador cirúrgico de acero, empujando de una manera que todo el esfuerzo, toda la fuerza de doblamiento se descargue sobre la punta del aspirador y no sobre el hueso, por lo cual lo voy usando como una palanca de doblamiento de las agujas, ¿vale? Y esto en mi experiencia es fundamental, imprescindible. Si no lo hacéis así, esos fragmentos se van fracturando cuando van doblando las agujas. Y para proteger todo este tipo de estabilización, de mínima se llama, mínima que significa que sí son estabilizados los fragmentitos, pero decimos que no es suficiente, le voy protegiendo no con una vendaje, sino con un fijador externo circular. Y ahora os voy enseñando concretamente por qué es tan importante ponerle un fijador de este tipo. La estructura se pone de manera sencilla. ¿Por qué? Porque todo ya está estabilizado. No tenemos que reducir ninguna fractura ni todo. Pero es importante la distribución de las agujas y esta es la estructura. Es una estructura transarticular porque el carpo está aquí en el medio, por lo cual hay esta parte proximal del fijador aquí por encima, proximalmente al carpo, y esta parte distal del fijador distalmente al carpo. Eso es como se va presentando. ¿Por qué es importante tener este tipo de estructura y por qué es importante conectar las dos partes con barras roscadas? Aquí podéis mirar a las barras roscadas que van conectando las dos partes. Porque en este tipo de fractura, para proteger la osteosíntesis, la estabilización a mínima, como ya comentamos, es importante hacerle artrodiastasis. ¿Qué significa artrodiastasis? Significa
crear un poco de espacio entre la articulación, de manera que las dos partes de la articulación radiocarpiana no se pongan en contacto de manera muy fuerte cuando el perro va apoyando, sino está amortizado, sino tiene la elasticidad de las agujas de Kirchner, pero tienen esta distracción intraarticular, por lo cual en este caso fue puesta una distracción a nivel del carpo, de la radiocarpiana, de unos 2 milímetros, de manera que esta distracción va protegiendo la carga que se va descargando sobre los fragmentitos de la articulación, ¿vale? Esta es la lógica de este tipo de tratamiento. Y a pesar del hecho que yo tenía mucho miedo sobre la evolución de este tipo de fractura, al final esta fue realmente un éxito, en el sentido que en unos 2 meses, algo así, se ha desarrollado un callo muy bueno, sin las deformidades, decimos, las incongruencias que pueden generar una artrosis muy violenta. Al final le voy retirando el figador, le pongo el vendaje en carga. En carga significa con los dedos, miráis, aquí, si se enteran de esto, con los dedos de fuera, significa lo que me interesa son los movimientos de torsión y doblamiento. La carga es buena, pero la carga cuando ya tengo el callo, ¿vale? Por lo cual, al final, esto fue realmente un gran éxito. Pero, como siempre, la vida tiene muchas sorpresas. Y siempre cuando opinamos... Ok, questo è ciò che ho trovato sul web per il sì sempre quando... Esto es el asistente que me molesta un poco, pero decimos, cuando estamos convencidos que ya está todo hecho, después de 8 meses, el perro volvió a actividad física completa, corriendo en el campo, mismo perro, y yo cuando miré esto no lo pude creer, no lo pude creer. Lo que es bueno, por supuesto, es que si miráis a la radiocarpiana está realmente muy buena, ¿ok? Lo que no entendí realmente después de 8 meses, porque se fracturó de nuevo en el área metafisaria, que no es realmente una fractura periarticular, pero os la enseño porque fue un caso muy raro, decimos, en este sentido. El tratamiento fue lo mismo, pero no fue transarticular esta vez. Y esta vez que aparentemente parecía una fractura mucho más sencilla, fue realmente un lío. Esta fractura no se curaba nunca. Al final hemos tenido que hacerle injertos, darle compresión cíclica al foco de fractura. Tenía siempre este tipo de no unión, no era realmente pseudoartrosis, porque siempre fue el foco bastante reactivo, decimos, pero nunca realmente una buena curación ósea. Y al final se curó, pero decimos que fue realmente un lío la parte que parecía la más sencilla y en cambio fue realmente la más complicada. Vale, seguimos con casos siempre de la extremidad anterior un poco raros. Este perro era un perro de agility que se había fracturado unos meses antes
y fue ya operado con figador externo. Yo no entendía realmente muy bien cuál era el problema clínicamente, porque esto era la postura, no tenía un apoyo realmente bueno, y cuando apoyaba tenía esta postura en valgo y supinado, rotación externa y desviación hacia lateral, ¿vale? Radiográficamente, esto era la condición fractura del metacarpiano, del hueso metacarpal 2, con unas agujas residuales que yo creo que no tenían mucha importancia. En estos casos, mi sugerencia es siempre hacerle un estudio bajo carga para entender cuáles son las fuerzas que le van dando la inestabilidad. Y en este caso, esta es la herramienta que nos sirve para darle la carga. En varo está estable, está empujando desde lateral hacia medial, ¿vale? Varo, cerrando hacia medial. En valgo, hacia lateral, os podéis enterar que se va abriendo medialmente con un movimiento de bisagra medial. ¿Y por qué no había otras inestabilidades? ¿Vale? No había otras. ¿Por qué esto es tan importante? Esta pequeña área del metacarpiano 2 y 3 también, porque en ese área concretamente se van insercionando el tendón del extensor radial el extensor radial del carpo, por lo cual cuando tenemos esta falta de inserción es como si el carpo se va abriendo, decimos, ¿no? Tiene este movimiento de bisagra, por lo cual en este sentido yo creo que es importante enterarse bien de dónde está la causa, el origen, la raíz del problema, porque a este perro le sugirieron artrodesis de carpo. Os enteráis que artrodesis de carpo en agility significa cerrar, parar con la actividad física de agility. Por lo cual, en este caso, yo creo que tenemos opciones mejores. Y la opción mejor que le planifiqué es esta. Esta es la preparación para desinfección, por lo cual esto no es todavía el teatro quirúrgico, decimos. Solo es la preparación para la desinfección, ¿vale? Con este barra que va manteniendo de manera muy estable la extremidad. Esta es la posición. Esto es el arco quirúrgico para guiarme, para soportarme durante el procedimiento. Y le voy poniendo una plaquita muy pequeñita, en la cara medial del carpo. Non transarticular radiocarpiana, sino transarticular carpo-metacárpica, ¿vale? Por lo cual, esta es la plaquita. Le voy poniendo un injerto de esponjiosa. Este es el sitio donde le voy sacando la esponjiosa, parte proximal del húmero. Por lo cual, desde esta parte proximal del húmero le vamos sacando la esponjiosa, porque al final le vamos poniendo la esponjiosa dentro del área de pseudoartrosis. Y siempre protegiendo al final el área, el foco de la fractura, porque la plaquita es muy pequeñita, con figador. Esto es al final. Figador muy sencillo, muy rápido, unas agujas y ya está. Esta es la lógica. Por lo cual, estabilización
del área de pseudoartrosis con placa y injerto muy pequeñita y injerto de esponjiosa, pero siempre salvando, no molestándole a radiocarpiana. ¿Por qué? Porque yo quiero que este perro mantenga la función de flexo-extensión del carpo, ¿vale? Esta es la razón. Y el figador externo de protección de este tipo de síntesis, de estabilización. En este caso, sí, yo creo se podría gestionar también con vendaje. En este caso, sí. Pero la razón por la cual prefiero el figador es porque con el figador realmente le puedo permitir el apoyo del día siguiente. Y si tengo que, como en este caso, gestionar heridas quirúrgicas y tengo que manejar los tejidos blandos, por supuesto, es mucho, mucho más sencillo con el figador. Porque con el vendaje, por supuesto, retirar el vendaje, hacer de nuevo el vendaje, al final del tratamiento decimos que le va a costar más el vendaje que todo el procedimiento, ¿vale? Esta es un poco la lógica. Y vamos mirando al área del injerto de esponjiosa. Esto es el perro. Ya podéis mirar cómo ha cambiado la postura del pie. El valgo supinado ya no está. ¿Por qué? Porque está estabilizado por la plaquita interna que ya le pusimos. Y cuando miramos que se ha curado bastante, se puede retirarle el figador, ¿vale? Y cuando tenga este área concreta estabilizada y los tendones del extensor radial del carpo está bien fijo, el perro va recuperando de manera brutal, ¿vale? Por lo cual no necesita este tipo de lesión, este tipo de fractura, no necesita artrodesis de carpo, que es un sacrificio, es un procedimiento que es demasiado agresivo por este tipo de lesión, ¿vale? Otro tema es el tema de la fractura de los metacarpianos. La fractura de los metacarpianos, generalmente cuando hay por lo menos 2 metacarpianos fracturados y 2 todavía no fracturados, realmente en general yo le voy gestionando con vendajes. ¿Por qué? Porque los 2 metacarpianos no fracturados son realmente un soporte interno. El punto, pero en este caso concreto, whippet, por lo cual actividad física muy intensa, con la fractura de los 4 metacarpianos que les van desviando toda la parte distal del pie, y estos casos con vendaje siempre se van curando con desviación angular y van desarrollando un recurvado, que es esto, desviación hacia caudal de los metacarpianos, que le va molestando muchísimo. Le va molestando muchísimo porque todas las veces que van poniendo el pie en el suelo, siempre le va molestando los tendones de los flexores, por lo cual esto siempre tenemos que tratarlo de esta manera con la fractura de los 4 metacarpianos. Posicionamiento, estos con los paños quirúrgicos ya puestos. Abordaje muy pequeñito, cuidado a los abordajes quirúrgicos a la parte distal del pie. Cuidado, ¿por qué? Porque si el abordaje es demasiado agresivo, se puede necrotizar el pie. Y esto, por supuesto, va a ser un desastre, ¿vale? Por lo cual, abordaje, generalmente yo lo hago 2. Un abordaje para los metacarpianos 2 y 3 y un abordaje paralelo para los metacarpianos 4 y 5. Y después que voy mirando al sitio de fractura, le voy insertando una agujita 0,8 a través de la parte distal de la fractura, saliendo por distal. Y cuando tenga la fractura reducida, al final se lo voy empujando de nuevo hacia proximal, de manera
que le voy estabilizando la fractura de esta manera. Siempre el pie tiene que ser bien lavado y desinfectado, pero sin cubrir nada, porque tengo que mirarle bien cuál es el eje del pie, ¿vale? Este es el tema. Por lo cual, los 2 y 3, así, miráis, entérese, por favor, fíjense, por favor, sobre el tamaño del abordaje quirúrgico. Es un tamaño realmente mínimamente invasivo, ¿no? No necesitamos más, ¿ok? Y después el otro lado para los metacarpianos 4 y 5. Vale, al final tenemos este tipo de estabilización. Y ahora, ¿cómo lo vamos estabilizando? He intentado técnicas diferentes, pero al final a mí siempre me gusta retirarle las agujas al final del tratamiento, ¿vale? Por lo cual, para estabilizar esto, le voy doblando con la misma técnica de la punta de acero del aspirador quirúrgico, misma técnica, no quiero fracturarle los metacarpianos, doblando las agujas y se las voy estabilizando juntas con este mordaza de un filador externo. De esta manera no se va moviendo, podemos mirar al pie. Es importante en estos perros el tratamiento postoperatorio con heparina, porque la circulación distal del pie es una circulación bastante complicada, decimos. Si se va desarrollando un edema postoperatorio demasiado grave, el pie se va muriendo. Y esto es algo que no tiene que pasar, por lo cual heparina desde el día del tratamiento, del procedimiento, masajes, por supuesto. Esto es la gestión. Cuando al final miráis al eje de los metacarpianos, ¿no? Es un eje muy bueno, es un eje perfecto, lo que tiene que ser realmente. Cuando miramos que las proyecciones son oblicuas un poco, simplemente para que no tener superposición de esta parte y poder mirar realmente al callo óseo que se está desarrollando. Y cuando estamos contentos del callo óseo que se ha desarrollado, se va retirando en la misma sin volver al quirófano, ¿eh? En este caso también yo le voy retirando las agujas en la sala de rayos, ¿vale? Por lo cual esto no necesita volver al quirófano. Por lo cual yo creo que es una técnica muy satisfactoria para gestionar este tipo de fracturas que son de vez en cuando bastante feas, bastante complicadas. Tenemos unos 30 segundos más de publicidad y después volvemos para seguir con la charla. Gracias. Volvemos a la charla. Ok, este es un caso de un compañero de España, de Emilio Salas, que va a ser el próximo ponente. Es un caso que a mí me gusta muchísimo.
Yo tengo una relación especial con Emilio, que fue mi alumno en el primer curso del máster de la Complutense en 2006. Yo creo que siempre es bueno cuando el alumno hace cosas más buenas que el maestro, ¿vale? Y yo creo que Emilio, en este sentido, realmente hace esto. Ok, una fractura bastante rara, ¿no? Pero por esto aquí es una fractura del cuerpo del astrágalo, que es un hueso bastante feo en el sentido que no es tan sencillo ponerle implantes, ponerle placas, ponerle tornillos. De nuevo, es un tipo de fractura donde realmente la osteosíntesis es una osteosíntesis a mínima, es decir, con un par de agujas cruzadas, estas. Pero siempre el problema es cómo proteger este tipo de tratamiento. Y este tipo de tratamiento se puede proteger con un figador transarticular, que creo que es uno de los tratamientos que os va hablando la próxima vez Emilio en su charla de fracturas de calcáneo y transarticulares. Lo que sí es muy bueno es el hecho que este tipo de montaje tiene estas bisagras. Una bisagra por un lado medial y la otra bisagra por lateral. Las dos bisagras, por supuesto, tienen que coincidir con el centro de rotación del tarso. No es complicado. ¿Por qué? Porque el tarso es un gínglimo angular perfecto, es decir, que solo tiene un centro de rotación, por lo cual no es tan complicado hacerlo. Lo que sí es importante es que, en principio, la estructura va a ser fija. Este barra roscada aquí, craneal, esta, va bloqueando el movimiento del figador. Esta barra roscada aquí. Se empieza con fisio. Los dueños pueden aflojarla, hacer fisio y bloquearla de nuevo, ¿ok? Y apretar de nuevo las tuercas. Después de una semana o 10 días se puede retirar la barra roscada y al final el paciente puede mover y flexionar la tibiotársica, pero siempre protegido por el figador. Es decir, que vamos evitando que se fracase la osteosíntesis. ¿Ok? Este es el movimiento que nos interesa mucho. Este tipo de movimiento. ¿Vale? Esto es lo que necesitamos conseguir en este tipo de tratamiento. ¿Vale? Y cuando podemos mirar que la fractura se ha curado, se puede retirar. Yo creo que este tratamiento, a pesar de ser muy sencillo, es un tratamiento estupendo. ¿Por qué? Porque no conozco otras maneras, decimos, de hacer un tratamiento mínimamente invasivo. No creo que sea técnicamente, por lo menos en mis manos, no sea técnicamente posible ponerle una placa o tornillos o algo así, por lo cual opino que este tipo de tratamiento es realmente un tratamiento muy elegante, muy, muy bonito. Me gusta muchísimo. Y al final, el gato, si miráis la cara, puede hacer flexoextensión sin dolor, sin dolor. Esto es realmente muy, muy importante. Algo parecido, pero con características un poco distintas, es un paciente mío y esto es algo que pasa bastante a menudo con traumas graves a la extremidad posterior. Esta es la presentación clínica después del atropello, con lesiones de tejidos blandos también. Esto pasa a menudo, pero el problema es esto, que hay fracturas trimaleolar
fractura trimaleolar. ¿Cómo se puede llamar una fractura trimaleolar, que es una definición de humana, si solo son dos los maleolos? Porque hay fractura del maleolo medial, fractura del maleolo lateral y fractura también de la eminencia caudal tibial, que no es realmente maleolo, pero es ese tipo de prominencia ósea que le va estabilizando la estructura tibia astragálica, ¿vale? Por lo cual en humana esta la llaman fractura trimaleolar, con, por supuesto, luxación tibiotársica. ¿Por qué? Porque evidentemente no hay más ningún medio, ninguna estructura de estabilización de la articulación. Como siempre, hablar con el dueño. ¿Cuál sería así por acaso, fractura cresta tibial? Ahora lo vamos mirando en otro tipo de diagnóstico. Como siempre, ¿cuál sería la sugerencia que yo creo más frecuente para este tipo de tratamiento? Artrodesis. ¿Ok? Vale, artrodesis. Pero artrodesis significa siempre pérdida de función, ¿vale? ¿Me explico? Siempre significa algo que no es fisiológico. Hablar con el dueño, plantearle las opciones distintas y sobre este tipo de valoración elegir cuál es la técnica. En este caso, el dueño estaba interesado en mantener la función. Este es el TAC de la lesión. Este es el tercer fragmento, maleolo medial, maleolo lateral. Esta es la estructura. Vale, fractura de cresta tibial. ¿Por qué? Trauma, no sé por qué decimos, pero es algo menor. Posicionamiento. No quiero cubrir los dedos. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque es importante mirar la posición de los dedos, por lo cual desinfección con una pinza que va manteniendo la extremidad para la desinfección quirúrgica, de esta manera, y podéis mirar a la deformidad debida a la luxación. Y una vez que el paño quirúrgico está puesto, podemos abordar la fractura. Siempre empiezo con la estabilización del maleolo medial. Agujas de 0,8. Esta es la manera para estabilizar el maleolo medial. Muy sencilla, ¿eh? Muy sencilla. Y después maleolo lateral. Siempre doblamiento con la técnica que ya hablamos, para no dañarle los fragmentos óseos tan pequeñitos, ¿vale? Tan pequeñitos. Y ahora, este tipo de estabilización que lo podemos mirar siempre es la previa, pero ¿cómo la voy mirando? Con fluoroscopia. Esta es la secuencia, ¿vale? Por lo cual ahora tenemos la articulación estable. Los dos maleolos están reducidos. No voy a cerrar la lesión de los tejidos blandos, sino voy poniendo un poco junta y le voy protegiendo todo con la misma lógica que hemos visto antes del caso de Emilio. Por lo cual voy protegiendo la estabilización a mínima, con este tipo de figador. Esta es la estructura. Este es como se va presentando. Esta es la barra de bloqueo, es decir, si esta barra está apretada, la estructura no se puede mover. Si la vamos aflojando, por supuesto se puede mover y podemos hacer fisio. Y esto es exactamente... Ok, estas son las placas postoperatorias. Le he estabilizado la cresta tibial también, podéis mirarlo aquí. Por lo cual,
estabilización del maléolo lateral, estabilización del maléolo medial, estabilización de la cresta tibial y estructura de protección. Y esto es exactamente el vídeo que le voy dando a los dueños, porque en su casa cada día necesitan hacer este tipo de fisio 2-3 veces cada día, ¿vale? Muy sencillo, pero decimos que es importante que se enteren bien de lo que tienen que hacer. Por lo cual, en este caso, pueden hacer, no es necesario darle un movimiento completo de la articulación. 20-30 grados es suficiente. ¿Por qué? Porque lo que sí es realmente importante es que la articulación se mueva, ¿vale? No es importante todo el rango de movimiento de la articulación, por lo cual no es importante que lo haga todo. Esto lo hacen 2-3 veces cada día. ¿Por qué? Porque es fisio. Y después de una par de semanas se puede dejar libre o aflojado de manera que pueda flexionar la tibiotársica durante el movimiento. Muy ligero, por lo cual no le va a molestar demasiado. Cuando nos miramos y opinamos que la curación está bastante evolucionada, se puede retirar el figador. Y esto es la estabilización si los maléolos son curados y los tejidos blandos se curaron ya. Por supuesto, la estabilización es muy buena y esto es después de un año. El video que me envió el dueño, por supuesto, no es perfecto. ¿Por qué? Porque fue muy traumatizada, esto es un trauma muy grave, decimos, ¿no? Pero decimos que es completamente funcional para el estilo de vida de este perro, por lo cual creo que es importante intentar salvar lo que se pueda y lo usa también para este tipo de actividad, ¿vale? Bien, último. Y después, si tenéis dudas, si tenéis preguntas, aquí estoy, ¿vale? Ok, este cachorro, 5 meses, cojera aguda después de saltar con frisbee y el tema es esto. Fractura del maléolo lateral. Y por supuesto, esto le duele mucho. ¿Se puede dejar así con vendaje? Sí, pero decimos que sobre el maléolo lateral se van insercionando los ligamentos colaterales laterales, por lo cual nunca se va a estabilizar de manera correcta. Este tipo de trauma yo prefiero estabilizarlo cirúrgicamente, abordaje mínimamente invasivo, reduciendo la fractura. Podéis mirar aquí la línea de la fractura, ¿ok? Reducción con pinzas a punta y inserción de 2 agujitas de 0,8. ¿Por qué? Porque es muy pequeñito el maléolo, ¿vale? Muy pequeñito. Le voy poniendo este cerclaje de manera que al final hay un cerclaje, una aguja a través de la línea de fractura y la otra aguja que la fractura realmente está estabilizada por la tensión de este cerclaje, que es muy pequeñito, pero es fundamental. ¿Por qué? Porque la línea de fractura es de oblicua larga. No hay una manera de estabilizarla bien sin la tensión del cerclaje que el cerclaje está enganchado a los 2 extremos de esta aguja, ¿vale?
y esto le da la estabilización que necesitamos para el tratamiento. Y generalmente se van curando, tiene 5 meses, se va curando en 20 días, ¿vale? Perfecto. Ok, este es mi correo. Si tenéis duda el día siguiente, podéis escribirme, pero si tenéis dudas o preguntas ahora, podemos seguir con las preguntas después de 30 segundos de publicidad. Ok, muy bien. Por lo cual, ok, ahora lo que quería compartir con vosotros sobre este tema de las fracturas que van involucrando, porque son tan cerca a la articulación que la articulación más o menos siempre está involucrada, ¿no? Tenemos que protegerla, tenemos que hacer que no... el tipo de mensaje que siempre me gusta enviar es de este tipo. No siempre necesitamos artrodesis, ¿vale? Artrodesis para mí siempre es algo feo, es decir, no soy capaz de salvar este tipo de articulación, ¿vale? Por lo cual a menudo veo artrodesis que me dan la sensación de algo, una vía corta, decimos, ¿no? No la vía mejor, no la vía que pueda salvarle la función de la extremidad, por lo cual esta es mi sensación. Ok, si tenéis dudas, Álvaro, un placer para mí también saludarte. Si tenéis preguntas, ahora es suficiente que ponéis el texto en la columna a la derecha y podemos leer la pregunta y contestaros. Si no hay preguntas, en cambio, por lo menos en Europa o aquí en Italia, no sé, en Sudamérica es demasiado temprano, pero aquí en Europa, si no hay preguntas, vamos a cenar, ¿vale? Esto es... Vale. Ok. Si tenéis dudas, pero podéis también enviarme correo, ¿vale? Yo en general contesto siempre, por supuesto, cuando me encuentro con unos 150 correos por la mañana, puedo retrasar unos días en contestar porque es un trabajo realmente, pero en general siempre voy contestando. Si no hay dudas, os saludo, me despido y os agradezco mucho por vuestra atención. Y si estáis atentos a los newsletters, a los posts sobre los sociales y todos, vamos dando otros webinars octubre y noviembre. Emilio Salas sobre tratamiento de fracturas de calcáneo y transarticulares y Riyad Khatib, artrodesis de carpo. Un saludo a todos. Hasta luego.